Fue escrito en una celda, dictado entre barrotes, por un hombre que cambiaría el rumbo del siglo XX, para siempre. Mi lucha, el libro de Adolf Hitler, ha sido prohibido, censurado, discutido y estudiado. Hoy, no venimos a juzgarlo ni a justificarlo. Solo queremos entender. ¿Qué dice este libro? ¿Por qué fue tan peligroso? ¿Y cómo sus ideas lograron incendiar al mundo? A comienzos de los años 20, Alemania era un país humillado. Había perdido la Primera Guerra Mundial, con ella, gran parte de su territorio, su poder económico y su dignidad nacional. El Tratado de Versalles impuso reparaciones masivas, desarme militar, y la aceptación de culpa por parte del pueblo alemán. La inflación se disparó. El desempleo aumentó. La democracia parlamentaria era joven, inestable, y para muchos, débil. En ese ambiente de frustración, surgieron voces radicales. Entre ellas, la de un veterano austríaco con carisma, odio acumulado y un discurso nacionalista que apelaba al resentimiento colectivo. Su nombre, Adolf Hitler. En 1923, Hitler intentó tomar el poder con un golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich, inspirado por la marcha sobre Roma de Mussolini. El intento fracasó. Fue arrestado y condenado a 5 años de prisión en la fortaleza de Landsberg, aunque solo cumplió poco más de 8 meses. Pero fue en esa celda, junto a su compañero Rudolf Hess, donde Hitler comenzó a dictar las ideas que darían forma al nazismo. El resultado, Mein Kampf, o Mi lucha. Este no es solo un libro de memorias. Es el manifiesto político e ideológico de quien más tarde gobernaría Alemania, desataría una guerra mundial y provocaría el Holocausto. Escrito entre 1924 y 1925, el texto mezcla experiencias personales, análisis histórico, teorías raciales, críticas al marxismo, a los judíos, al parlamentarismo. Y propone una visión radicalmente autoritaria de la nación. Mein Kampf, Mi lucha, por Adolf Hitler, narrado y analizado por voces literarias. Tomo 1, una visión y relato personal. 1 en casa de mis padres. En la casa de sus padres, en Braunau am Inn, una pequeña ciudad austriaca cerca de la frontera con Alemania, nació Adolf Hitler en 1889. Desde sus primeros recuerdos, se debatió entre la obediencia a la figura autoritaria de su padre, Alois Hitler, y el cariño silencioso de su madre, Clara. Su infancia fue una mezcla de frustración, rigidez y sueños que chocaban con la realidad. Mientras su padre, un funcionario aduanero severo, insistía en imponerle un camino en la burocracia del Estado, el joven Adolf sentía una inclinación temprana por el arte y la arquitectura. En las páginas del libro, Hitler recuerda estos años como una lucha constante entre su vocación creativa y la autoridad paterna. El hogar no era un lugar de inspiración, sino un campo de tensiones. Su padre no toleraba sus aspiraciones artísticas y consideraba inútiles sus dibujos. Hitler describe a su padre como terco, con ideas fijas, y a su madre como una figura amable, aunque silenciosa frente a los conflictos. A esa edad, comienza a formarse en él una visión temprana de la autoridad, del deber, del orden, que más adelante se transformaría en ideas políticas rígidas, autoritarias y extremas. Pero también, desde muy joven, empezaba a cultivar un sentimiento romántico y exagerado hacia la idea de la germanidad, de una cultura superior que debía ser protegida. Estas ideas eran todavía vagas, envueltas en el idealismo de un adolescente que se sentía incomprendido y desplazado. Sin embargo, con el tiempo, estas nociones tomarían forma peligrosa. Este primer capítulo no solo retrata una infancia tensa. En él se encuentra el germen de una cosmovisión deformada, una percepción del mundo en la que el conflicto entre libertad personal y orden impuesto se convierte en una lucha total. La figura del padre, opresiva y estricta, parece sembrar en Hitler la idea de que la autoridad debe imponerse con dureza, de que los destinos individuales deben ser controlados desde arriba. El amor al arte, reprimido, se transforma más tarde en odio hacia quienes, según él, corrompen la cultura. Y la frustración personal es desplazada hacia una idea mesiánica de restaurar el honor y la fuerza de una nación. Esta etapa inicial en Mein Kampf no es inocente. Aunque se presenta como un relato autobiográfico, es ya una herramienta de propaganda. Hitler selecciona sus recuerdos no para conmover, sino para justificar. Justificar su visión de mundo, su intolerancia, su antisemitismo incipiente, y su odio hacia el Estado austrohúngaro por permitir, según él, la degeneración del pueblo alemán. La infancia de Hitler no basta para explicar la tragedia que luego representó su figura. Pero sí permite ver cómo el resentimiento, el autoritarismo y el nacionalismo mal dirigido pueden sembrarse en lo cotidiano. Desde la mesa del comedor hasta el rechazo a sus aspiraciones artísticas,
Cada momento se convierte en una excusa más para construir un enemigo, para odiar al otro. Y en ese odio temprano, disfrazado de orden y disciplina, ya estaba la semilla del abismo. Porque el peligro no nace con la violencia. Nace con la intolerancia disfrazada de vocación. Nace con la rigidez disfrazada de moral. Y sobre todo, nace cuando el dolor propio se convierte en causa para destruir al mundo. Capítulo 2. Viena, años de aprendizaje y sufrimiento. En el invierno de su juventud, Adolf Hitler llegó a Viena con una maleta, un portafolio de dibujos y un sueño roto antes de nacer. Aspiraba a ingresar a la Academia de Bellas Artes, convencido de su talento y de una vocación artística que había defendido contra la voluntad de su padre. Pero la realidad lo golpeó con fuerza. Fue rechazado. 2 veces. Y esa humillación, profunda y silenciosa, quedó incrustada como una espina bajo la piel. Viena no lo recibió con amabilidad. La ciudad era un hervidero de culturas, lenguas, religiones y clases sociales. Para el joven Adolf, esto no fue una revelación, fue una provocación. Se sintió extraño entre la diversidad, incómodo ante lo diferente, resentido con el sistema que lo excluía. Sin dinero, sin empleo estable y sin estudios formales, vivió en albergues para indigentes, casas de huéspedes miserables y bancos públicos. Y mientras el frío se colaba por los agujeros de sus ropas, su mente se endurecía. El arte dejó de ser un refugio, y la ideología se convirtió en consuelo. En esos años, leyó con obsesión, sobre todo textos nacionalistas, antisemitas y pangermanistas. Absorbió ideas radicales como un cuerpo hambriento absorbe calor. Comenzó a convencerse de que la política no era una opción, sino un destino. Y la figura del enemigo tomó forma. Los judíos, los marxistas, los liberales, los eslavos, los burgueses, la prensa, el imperio decadente. En el hambre, nació el odio. En el rechazo, la ideología. En el fracaso, el resentimiento que lo acompañaría toda su vida. El relato de sus años en Viena no es solo una memoria de privaciones. Es la construcción simbólica del mártir que más adelante se sentirá autorizado a destruir todo un continente. Hitler utiliza este capítulo para justificar su visión del mundo, se presenta como víctima del Estado, del sistema, de las élites, del pluralismo. Pero lo más preocupante no es la pobreza que describe, sino el modo en que canaliza su frustración hacia la construcción de un enemigo étnico y político. En vez de aceptar su propio fracaso, elige culpar a los otros, al extranjero, al distinto, al judío. Comienza a identificar la decadencia con la diversidad. Y la miseria con una supuesta conspiración. En este proceso, la ideología radical le ofrece lo que el arte le negó, pertenencia, certeza, una misión. Y esa misión, para él, no sería otra que la purificación de Alemania, sin importar el precio. En los albergues de Viena no solo dormía un joven pobre. Dormía el futuro rostro del horror. Lo que para muchos es una etapa de aprendizaje y resiliencia, para Hitler fue una incubadora de odio. Porque no todos los fracasos conducen a la empatía. Algunos se transforman en fuego oscuro. Y ese fuego, cuando se alimenta de ideología, miedo y resentimiento, puede incendiar el mundo. 3 consideraciones políticas generales basadas en mi época de Viena. Viena fue para él una ciudad hostil. No encontró en sus calles el esplendor imperial que imaginaba, sino pobreza, miseria, anonimato y rechazo. Adolf Hitler llegó con sueños de convertirse en artista. Llevaba carpetas llenas de dibujos, esperanzas confundidas con orgullo. Pero la Academia de Bellas Artes rechazó su solicitud. No una, sino 2 veces. Su mundo se desmoronó. Lo que pudo haber sido una oportunidad de redirigir su vida hacia la humildad, se transformó en amargura. Sobrevivió vendiendo postales pintadas a mano y viviendo en albergues para indigentes. Y en esos años de penuria, comenzó a tejer una visión del mundo basada en el resentimiento. No vio en su fracaso una falta de talento o preparación, sino un complot. No encontró consuelo en la diversidad de Viena, sino una excusa para su creciente odio. Fue en Viena donde Hitler dice haber descubierto el antisemitismo. Antes, según su relato, no tenía una opinión clara. Pero observando a los judíos en el barrio, en la prensa, en la política y la economía, empezó a ver en ellos una amenaza, un enemigo oculto, una fuerza corruptora de la nación alemana. Esta idea se convirtió en obsesión. Cada sufrimiento, cada frustración, cada desilusión personal fue proyectada sobre el otro. Y ese otro tenía rostro, el judío, el marxista, el liberal, el demócrata, el extranjero. Lo personal se volvió político. La identidad nacional, una religión. El dolor propio,
una justificación para odiar. Los años en Viena no fueron solo de pobreza material. Fueron años de gestación ideológica. En su soledad, Hitler fue creando un relato interno en el que él era víctima, y el mundo un sistema corrupto dirigido por enemigos invisibles. Esta percepción alimentó la idea de que el sufrimiento personal no debía ser sanado, sino vengado. En Mein Kampf, Hitler reescribe su historia de forma manipuladora. Se muestra como alguien iluminado por una verdad incómoda, que solo un renacimiento radical y violento de la nación podía corregir lo que él percibía como una decadencia cultural y moral. La vida en Viena, por tanto, no es relatada como la experiencia que forja humildad, sino como el origen de una cruzada. Desde estas páginas, empieza a construirse el discurso del nosotros contra ellos. Donde la compasión es vista como debilidad. Donde la diversidad es una amenaza. Donde la política no es diálogo, sino imposición. Es el inicio de una ideología que justifica el exterminio, la tiranía y la guerra como medidas necesarias para una supuesta purificación nacional. El joven fracasado en Viena se convierte en el fanático obsesionado con rehacer el mundo a su imagen y dolor. Y mientras más lo rechaza la sociedad, más se convence de que su odio es una forma de justicia. Pero lo que Hitler llama aprendizaje, no fue sabiduría. Fue el cultivo del odio. Fue la deformación de la verdad. Fue el inicio del discurso que justificaría el Holocausto. Porque antes del crimen, viene la idea. Antes de la violencia, el relato. Y este relato fue sembrado en Viena, regado con frustración, y cosechado con sangre. Múnich. Tras sus años en Viena, Adolf Hitler se trasladó a Múnich, una ciudad que en aquella época era un hervidero de ideas políticas, sociales y culturales. Múnich, capital de Baviera, se convirtió para Hitler en un escenario crucial donde su visión del mundo comenzó a tomar forma definitiva. En esta ciudad, marcada por la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial y la inestabilidad política de la República de Weimar, Hitler encontró terreno fértil para sus ideas nacionalistas y autoritarias. Múnich era un lugar donde la frustración por la pérdida, el resentimiento y la búsqueda de identidad estaban al orden del día. Fue aquí donde Hitler se involucró en actividades políticas, participando en el ejército y luego en movimientos que buscaban restaurar la gloria alemana, aunque a costa de culpar a diversos grupos y enemistades internas. En Múnich, la combinación de la crisis económica, la desilusión social y el auge de ideologías extremas moldeó la plataforma política que Hitler promovería, un nacionalismo agresivo, el antisemitismo y el rechazo del Tratado de Versalles. Estas ideas, combinadas con su carisma y habilidad oratoria, le permitieron comenzar a construir una base de seguidores que lo catapultarían a la escena política alemana. Pero Múnich también fue testigo de los primeros pasos hacia la violencia política y la intolerancia que caracterizarían su ascenso. Múnich representa en Mein Kampf no solo un lugar geográfico, sino un símbolo del momento en que la frustración social se convierte en radicalización política. Hitler capitaliza el resentimiento colectivo, transformando heridas personales y nacionales en un programa de odio y exclusión. El contexto político y económico de la ciudad permite entender cómo las ideas extremas pueden encontrar apoyo cuando la gente se siente perdida y desprotegida. Sin embargo, es importante recordar que esta transformación no fue inevitable ni natural, sino producto de decisiones y discursos que exacerbaron divisiones y promovieron la intolerancia. Múnich fue el laboratorio donde Hitler ensayó su proyecto político, un proyecto basado en la exclusión, el miedo y la violencia. Allí comenzó a moldear la maquinaria que destruiría no solo a Alemania, sino a Europa entera. Estudiar este capítulo es entender cómo el entorno puede alimentar el surgimiento de líderes que se aprovechan del dolor y la desesperanza para imponer sus visiones totalitarias. Y es un recordatorio urgente de que el peligro nunca está solo en las ideas, sino en quienes las usan para dividir y oprimir. La Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue para Adolf Hitler más que un conflicto bélico. Fue el crisol donde moldeó su identidad, su rabia y sus convicciones más profundas. Alistado como soldado del ejército alemán, vivió en las trincheras la crudeza, el frío, el miedo y la muerte, pero también la camaradería y el sentido de pertenencia. Para él, la guerra no fue solo una lucha entre naciones, sino una batalla por la supervivencia y la pureza del pueblo alemán, concepto que asumiría como núcleo de su ideología. La humillación que sintió tras la derrota alemana, junto con la crisis social y política posterior, alimentaron su resentimiento. La firma del Tratado de Versalles y las duras condiciones impuestas a Alemania fueron vistas por Hitler como una traición nacional, un castigo injusto que debía ser revertido a toda costa. En su libro, describe la guerra como un episodio heroico, aunque con un final amargo, y traza una línea directa entre la derrota y la decadencia que, según él, sufriría Alemania en los años siguientes.
La guerra le otorgó a Hitler una justificación para su fervor nacionalista y su odio hacia quienes señalaba como responsables de la derrota y del sufrimiento alemán. El conflicto no solo definió su trayectoria política, sino que también endureció su visión del mundo, una lucha permanente entre fuerzas que debían ser dominadas o eliminadas. El relato de Hitler sobre la Primera Guerra Mundial es parte de su estrategia para construir un mito personal y nacionalista. Su experiencia en el frente le sirve como base para justificar posteriores acciones políticas y su ideología extremista. La guerra se convierte en una narrativa de heroísmo y sacrificio, pero también en la semilla del resentimiento que alimentará la maquinaria del nazismo. Hitler deshumaniza a sus enemigos y polariza a la sociedad alemana en términos maniqueos, buenos contra malos, traidores contra patriotas. Esta visión simplista y rígida contribuyó a fomentar un ambiente de odio y violencia que desembocaría en tragedias aún mayores. La Guerra Mundial no solo fue una contienda de ejércitos y territorios. Para Hitler, fue el origen de su cruzada contra todo lo que consideraba enemigo de su visión de Alemania. Pero ese resentimiento no quedó en el campo de batalla, se extendió hacia la sociedad, la cultura y la política. Y de esa herida abierta surgiría un régimen cuya sombra oscurecería el mundo durante décadas. Entender esa guerra es entender la fragilidad humana cuando el dolor y la humillación se convierten en odio y violencia. Propaganda de guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, la propaganda se convirtió en un arma fundamental para moldear la opinión pública y sostener el esfuerzo bélico. Adolf Hitler, como soldado y ferviente nacionalista, vivió de cerca esta realidad. En Mein Kampf, y a través de su experiencia posterior, Hitler desarrolló una comprensión aguda sobre el poder de la propaganda, no solo como difusión de información, sino como herramienta de manipulación masiva. Capaz de transformar ideas, fabricar enemigos y consolidar voluntades. Para Hitler, la propaganda debía ser simple, repetitiva, emotiva y orientada a un público amplio, que muchas veces no cuestionaba lo que escuchaba. La guerra era presentada como una lucha épica por la supervivencia del pueblo alemán, donde el enemigo no solo era externo, sino también interno. Judíos, comunistas y otros grupos subversivos eran culpados por la derrota y la decadencia. Esta estrategia no solo sirvió para sostener el esfuerzo militar durante la guerra, sino que sentó las bases para la propaganda política que Hitler desplegaría durante su ascenso al poder. La propaganda de guerra en la era de Hitler es la madre de todas las manipulaciones políticas modernas. Se basa en la simplificación extrema, en la creación de enemigos y en la apelación a los sentimientos más básicos, miedo, orgullo y odio. Hitler comprendió que la verdad factual era menos importante que la narrativa emocional y que la repetición constante convertía la mentira en verdad para el público. El control de los medios, la censura y la exaltación nacionalista fueron herramientas esenciales para crear un consenso social que, en realidad, escondía miedo y resentimiento. Así, la propaganda no solo fue un apoyo a la guerra, sino el germen del régimen totalitario que dominaría a Alemania. La propaganda de guerra nos recuerda el poder inmenso de la palabra y la imagen para construir realidades, pero también para destruirlas. Cuando la comunicación se convierte en instrumento de manipulación, la sociedad pierde la capacidad de discernir y se abre paso al fanatismo. El legado oscuro de la propaganda de guerra está en la facilidad con la que una población puede ser guiada hacia la intolerancia, el odio y la violencia. Es un llamado a la vigilancia crítica y a la defensa del pensamiento libre. La revolución. La revolución a la que se refiere Hitler no es una revolución popular en sentido amplio, sino un intento específico y violento de tomar el poder en Alemania, el llamado Putsch de Múnich en 1923. Este golpe de Estado, liderado por Hitler y sus seguidores, fue un acto desesperado nacido del descontento y la frustración tras la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. Durante ese periodo, la República de Weimar parecía inestable, asediada por la crisis económica, la hiperinflación y la pérdida de prestigio nacional. Hitler vio en la insurrección la oportunidad de imponer su visión autoritaria y nacionalista sobre Alemania. La marcha sobre Múnich fue una muestra de ese deseo de tomar el control, una demostración violenta del poder que buscaba imponer. Sin embargo, la revolución fue un fracaso rápido y estrepitoso. El golpe fue sofocado por las autoridades, Hitler fue arrestado y condenado por alta traición. Pero lejos de ser solo una derrota, este momento fue crucial para Hitler. Durante su prisión escribió Mein Kampf, el libro que condensaría su ideología y su visión de la Alemania futura. La revolución en Múnich no fue una revolución verdadera, sino un intento violento de imposición política. Hitler no buscaba un cambio democrático, sino la instauración de un régimen totalitario basado en el nacionalismo extremo y la supresión de la disidencia. El Putsch de Múnich simboliza la voluntad de un sector radical de romper el orden establecido mediante la fuerza, ignorando los procesos políticos legítimos.
La represión del golpe y la posterior prisión de Hitler no debilitaron su causa, sino que le otorgaron un nuevo escenario para proyectar su discurso y fortalecer su liderazgo. La revolución fallida mostró la fragilidad de la democracia en Alemania y la apertura para movimientos extremistas. La revolución de Múnich fue una chispa en la oscuridad de la República de Weimar. Una chispa que anunciaba un fuego mucho más grande y destructivo. Hitler convirtió la derrota en herramienta de propaganda. Y su ideología, forjada en la cárcel, sentó las bases para uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Porque la violencia no es revolución si no busca la justicia, sino solo el poder. Comienzo de mi actividad política. Después de la devastación de la Primera Guerra Mundial, un joven Adolf Hitler emergió en la escena política de Múnich, marcado por la frustración de la derrota alemana y el deseo de restaurar la grandeza nacional. Su llegada a la política no fue repentina, sino resultado de años de convicciones nacidas en su juventud y fortalecidas por la crisis del momento. Comenzó como un soldado raso en el ejército alemán, donde su labor principal fue la vigilancia y la propaganda. Pronto destacó por su capacidad de oratoria y su habilidad para captar la atención de sus compañeros, convirtiéndose en un propagandista eficaz para el movimiento nacionalista. En el ambiente convulso de posguerra, con el país sumido en la humillación del Tratado de Versalles, la inflación galopante y la inseguridad social, Hitler encontró terreno fértil para difundir sus ideas. Su discurso apelaba a la identidad alemana, al resentimiento hacia los tratados impuestos por las potencias vencedoras, y a la necesidad de un liderazgo fuerte que recuperara el orgullo y el orden perdido. Así, comenzó a participar activamente en el Partido de los Trabajadores Alemanes, organización que luego se transformaría en el Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, el NSDAP. Fue aquí donde forjó su ideología extrema, combinando nacionalismo exacerbado, antisemitismo y autoritarismo, que marcarían el rumbo de su carrera política y, trágicamente, la historia mundial. El comienzo de la actividad política de Hitler revela cómo la mezcla de frustración personal, crisis nacional y carisma pueden dar origen a movimientos políticos destructivos. Su experiencia en la guerra y el ambiente de posguerra fueron combustible para su radicalización. Hitler no fue un líder carismático por accidente, sino porque supo aprovechar el dolor y el miedo de una sociedad fracturada. Su ascenso en el NSDAP reflejó una visión simplista y excluyente de la sociedad, donde el enemigo siempre estaba fuera o dentro, según convenía a su discurso. Este capítulo de su vida marca el inicio de un proceso oscuro que no solo llevó a Alemania a la dictadura, sino a una catástrofe humana sin precedentes. El poder político de Hitler nació de las ruinas de una nación vencida y humillada. Su habilidad para transformar la desesperación en odio y la desesperanza en violencia es una advertencia para todos los tiempos. Porque los momentos de crisis son terreno fértil para los líderes que ofrecen soluciones simples y culpan a los otros. Y cuando el resentimiento se convierte en política, la historia puede torcerse peligrosamente. El Partido Obrero Alemán. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y el caos que siguió en el país, Adolf Hitler encontró en el Partido Obrero Alemán un espacio para canalizar su frustración y sus ideas políticas. Este partido, pequeño y desconocido en sus orígenes, era un caldo de cultivo para discursos nacionalistas y anticomunistas, que buscaban capitalizar el descontento social y económico. Hitler, que se había desempeñado como mensajero para el ejército durante la guerra, comenzó a asistir a las reuniones del partido por orden de sus superiores militares. Pero pronto se convirtió en un orador carismático y radical que capturó la atención de sus miembros. Su estilo vehemente, su retórica inflamatoria y su discurso basado en la restauración de la grandeza alemana y el odio hacia ciertos grupos sociales, le permitieron ascender rápidamente en las filas del partido. Para Hitler, el partido fue más que un vehículo político, fue la plataforma desde la que articuló una visión totalitaria que mezclaba nacionalismo extremo, antisemitismo y rechazo a la democracia. En poco tiempo, el Partido Obrero Alemán se transformó bajo su influencia en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP, conocido como el Partido Nazi. Y comenzó a ganar seguidores en medio del clima de crisis que vivía Alemania. El ingreso de Hitler al Partido Obrero Alemán marca el inicio formal de su carrera política y la construcción de un movimiento que terminaría desencadenando una de las mayores tragedias del siglo XX. Su capacidad para manipular el discurso político, convertir el resentimiento social en odio dirigido y presentar soluciones simples a problemas complejos fue clave para el crecimiento del partido. Sin embargo, es fundamental recordar que este ascenso se dio en un contexto de crisis profunda, humillación tras la guerra, inflación, desempleo y miedo al comunismo. Hitler supo explotar estos miedos y frustraciones, ofreciendo un enemigo común y una identidad nacional exaltada que, a pesar de su retórica vacía, logró movilizar a sectores diversos.
Su actividad política se basó en la construcción de un enemigo interno y externo, en la negación de la democracia y en la promesa de un nuevo orden basado en la exclusión y la violencia. El Partido Obrero Alemán fue la incubadora del nazismo. Pero no fue el partido quien creó a Hitler, fue el clima de desesperación y odio el que permitió que un discurso extremista echara raíces. El peligro del totalitarismo no reside solo en sus líderes, sino en las condiciones sociales que lo alimentan. Y entender este momento es fundamental para evitar que se repita. Las causas del colapso. La República de Weimar nació en medio de la derrota humillante de Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Fue un experimento democrático frágil, lanzado a contrarreloj en un país lleno de heridas abiertas y resentimientos profundos. Las causas de su colapso fueron múltiples y complejas, pero pueden entenderse como una tormenta perfecta de factores sociales, económicos, políticos e ideológicos. En primer lugar, la deuda impuesta por el Tratado de Versalles cargó sobre Alemania un peso insoportable. Las reparaciones económicas hundieron la economía, generando inflación galopante, desempleo masivo y pobreza extendida. En segundo lugar, la joven democracia enfrentó la oposición feroz de sectores conservadores, monárquicos y nacionalistas que jamás aceptaron la pérdida del poder y el orden anterior. Además, las fuerzas extremas, tanto de izquierda como de derecha, ganaban terreno al alimentar el odio hacia el sistema republicano y al promover soluciones radicales. La inestabilidad política era crónica, gobiernos que duraban meses, constantes crisis parlamentarias y una sociedad polarizada. Y sobre todo, la crisis económica mundial de 1929 golpeó con fuerza devastadora a Alemania, hundiendo a millones en la desesperación y abriendo la puerta para que líderes populistas como Adolf Hitler captaran el voto de quienes buscaban un cambio radical. Así, la República de Weimar no pudo sostenerse ante la conjunción de humillación, crisis y polarización. La caída de Weimar no fue el fracaso de una idea democrática, sino la consecuencia de un contexto adverso y de errores estructurales. Alemania enfrentaba heridas profundas que ningún gobierno débil podía sanar rápidamente. El resentimiento por la guerra, el rechazo al Tratado de Versalles y la falta de consenso social fueron caldo de cultivo para la radicalización política. Además, la debilidad institucional y la falta de una cultura democrática consolidada hicieron que las instituciones republicanas fueran vulnerables a la manipulación y al ataque. Finalmente, el impacto de la Gran Depresión desató fuerzas sociales y políticas que ningún sistema pudo controlar sin ceder espacio a extremismos. El colapso de la República de Weimar es una advertencia histórica. Demuestra cómo la fragilidad de la democracia puede ser explotada en tiempos de crisis. Y como el miedo, la desesperación y el odio pueden llevar a sociedades enteras a perder el rumbo. Recordar estas causas es fundamental para fortalecer la democracia y evitar repetir errores. Nación y raza. En Mein Kampf, Adolf Hitler desarrolla de forma sistemática dos conceptos que serían el núcleo de su ideología, la nación y la raza. Para él, la nación no es simplemente un conjunto de individuos que comparten un territorio o una historia, sino una entidad definida por la pureza racial y la unidad cultural. La raza aria, según Hitler, es la supuesta raza superior, portadora de la civilización, la fuerza y la virtud. En contraste, define a otros grupos, especialmente a los judíos, como razas inferiores y amenazas mortales para la pureza y el futuro de la nación alemana. Esta visión racializada de la nación es excluyente y dogmática. No hay lugar para la diversidad ni para la convivencia, sino para la lucha por la supervivencia racial. Entendida como una guerra constante entre razas puras y razas degeneradas. La idea de la nación y la raza en Mein Kampf no es un mero ejercicio teórico, se convierte en un llamado a la acción violenta, a la limpieza étnica y a la creación de un Estado basado en la supremacía racial. Hitler fusiona el nacionalismo con el racismo para construir una narrativa que justifica la opresión y la exterminación. Esta construcción ideológica convierte a la nación en un ente casi biológico, que debe ser defendido y purificado a cualquier costo. La raza deja de ser un concepto científico para convertirse en una herramienta política para legitimar la exclusión y la violencia sistemática. La persistencia de estas ideas llevó al Holocausto y a la devastación de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Entender esta fusión de nación y raza es fundamental para comprender cómo el discurso político puede ser distorsionado para justificar atrocidades. La nación y la raza en Mein Kampf no son conceptos neutrales ni inocentes. Son armas ideológicas que sirvieron para sembrar odio, división y muerte. El reconocimiento crítico de estas ideas es indispensable para evitar que resurjan bajo nuevas formas. Porque la humanidad solo avanza cuando abraza la diversidad y rechaza la exclusión basada en el origen. El primer desarrollo del Partido Nacional Socialista. Tras tomar el liderazgo del Partido Obrero Alemán, Adolf Hitler impulsó una transformación radical que llevó a la creación del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán,
conocido como NSDAP o Partido Nazi. Esta nueva organización no solo cambió de nombre, sino que también adoptó una ideología mucho más agresiva y expansionista, basada en el nacionalismo extremo, el racismo y el antisemitismo, que se convirtió en el eje central de su discurso. Durante estos primeros años, el NSDAP se enfocó en ganar apoyo principalmente en las clases medias y bajas urbanas, aprovechando el descontento generalizado por la crisis económica, la inflación descontrolada y el desempleo masivo que azotaban a Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Además, el partido se organizó con estructura paramilitar, dando origen a las Sturmabteilung SA, también conocidas como las camisas pardas, que jugaban un papel crucial en la intimidación de adversarios políticos y en la creación de un ambiente de miedo. Hitler se destacó como orador carismático y líder implacable, que supo consolidar la identidad del partido y su propaganda, enfocándose en la exaltación de la raza aria, la necesidad del Lebensraum, espacio vital, y la recuperación del orgullo nacional. Aunque en estos primeros años el partido aún no tenía un poder político significativo, su rápida expansión territorial y el aumento de sus militantes marcaron el inicio de un proceso que más tarde desencadenaría en su ascenso al poder. El desarrollo inicial del NSDAP representa una fase clave en la consolidación del nazismo como movimiento político. No fue solo un cambio de nombre o estrategia, sino la creación de un aparato ideológico y organizativo que combinaba el nacionalismo con un proyecto totalitario de exclusión y violencia. La creación de la CSA fue un elemento decisivo para imponer control en las calles y desafiar al sistema democrático de la República de Weimar. Por otro lado, la habilidad de Hitler para canalizar la desesperanza de millones hacia un enemigo común, especialmente judíos, comunistas y otros grupos, permitió la rápida expansión del partido. Sin embargo, este crecimiento estuvo siempre acompañado de conflictos internos, violencia y represión, que mostraban la naturaleza autoritaria y represiva del NSDAP desde sus inicios. El primer desarrollo del Partido Nacional Socialista fue una advertencia para Alemania y el mundo. Un movimiento que utilizaba el resentimiento social para construir un discurso de odio y exclusión. La historia recuerda que la combinación de crisis económica, manipulación política y discursos extremistas puede ser mortal. Por eso, analizar estos primeros pasos es esencial para entender el ascenso de un régimen que marcaría para siempre el siglo XX. ¿Qué sucede cuando un libro no solo narra la vida de un individuo, sino que contiene las semillas de una ideología que transformaría el destino de millones? ¿Debería un texto ser juzgado únicamente por lo que desencadenó, o también por lo que revela del contexto social que lo hizo posible? Mein Kampf no es una obra literaria, ni un tratado filosófico. Es una mezcla de autobiografía, manifiesto político y ensayo ideológico escrita desde la prisión por un hombre resentido, obsesionado con la identidad nacional, que aún no era el dictador que llegaría a ser. Pero entonces, ¿por qué sigue siendo un documento incómodo y al mismo tiempo necesario de estudiar? A lo largo de sus páginas, se despliega una visión de mundo simplificada, dicotómica, cargada de enemigos definidos y soluciones absolutas. Pero también encontramos fragmentos que muestran un manejo calculado del lenguaje, una percepción del poder de la propaganda, y una lectura acertada, aunque manipulada, del malestar social en la Alemania de posguerra. ¿Fue Mein Kampf solo el delirio de un extremista, o fue también un espejo distorsionado de una época? ¿Es útil leerlo para prevenir, o se corre el riesgo de otorgarle más influencia de la que merece? La historia posterior del siglo XX parecería darnos una respuesta. Pero cabe preguntarse: ¿por qué ciertas ideas encuentran eco en momentos de crisis? ¿Qué tan vulnerables son las democracias al discurso del resentimiento? ¿Qué responsabilidad tienen los pueblos al dejarse seducir por soluciones simples a problemas complejos? Este no es un libro para ser leído a la ligera, ni para ser glorificado, ni para ser negado. Es, ante todo, un testimonio. Un testimonio incómodo de cómo las ideas, incluso las más destructivas, comienzan en lo cotidiano, en la frustración personal, en la nostalgia por un pasado idealizado, en la necesidad humana de pertenecer a algo más grande. Y quizás esa sea la verdadera reflexión. ¿Qué estamos haciendo hoy con nuestras frustraciones, nuestros miedos, nuestras ideas sobre el otro? Porque Mein Kampf ya fue escrito. Pero sus preguntas, en nuevas formas, aún siguen entre nosotros. Mi lucha no fue un éxito inmediato. Pero cuando Hitler llegó al poder, el libro se convirtió en herramienta de propaganda. Millones de copias fueron distribuidas. Se entregaba en bodas, a soldados, a escuelas. No solo era un libro, era doctrina. Una forma de moldear la mente de toda una nación, desde la palabra escrita. Hoy, muchas ediciones de Mein Kampf incluyen comentarios críticos para evitar su uso como propaganda. No se trata de difundirlo, sino de comprenderlo,
para que nunca más sus ideas se repitan sin resistencia. Ignorar este texto sería como cerrar los ojos ante una advertencia escrita con sangre. Mi lucha no es solo un libro, es un espejo oscuro de lo que puede pasar cuando el odio se viste de ideología. Estudiarlo no es rendirle tributo. Es entender cómo las palabras pueden volverse armas. Porque solo enfrentando los discursos del pasado, podemos prevenirlos en el futuro. ¿Qué opinas sobre analizar textos como Mein Kampf? ¿Debemos leerlos para conocer su peligro, o dejarlos en el olvido? Déjalo en los comentarios. Suscríbete si te interesa descubrir qué esconden los libros más polémicos de la historia, sin sensacionalismo, sin censura, sin miedo. Y si crees que el conocimiento es el primer paso para la resistencia, compártelo.